Sí, ok. Sí. Bueno, entonces comenzamos directamente. El tema que voy a abordar está vinculado a los dispute boards en los contratos NEC y FIDIC. Es una agenda muy breve con una pequeña introducción. Luego haré una presentación de los alcances y tipos de los dispute boards y finalmente hacer una mención específica a estos mecanismos en términos de los contratos NEC y FIDIC. Eh, pues inicialmente presento un resumen, ¿no? Conocemos estos reportes de Contraloría, de la Contraloría General de la República del Perú, en el cual periódicamente muestran la situación de las obras, ¿no? Este es un reporte de abril de 2024, en el cual se muestran más de 2.300 obras paralizadas por más de 33.000 millones de soles. Si nos tomamos un espacio para revisar las causas de estas paralizaciones, vamos a encontrar que más del 60% están vinculadas a temas contractuales, entre los cuales se encuentra precisamente todo lo que se relaciona a las controversias, ¿no es cierto? Entonces, en este marco, en esta realidad en la cual nos encontramos en nuestro país, es que aparecen alternativas contractuales vinculadas a todo lo que se refiere a la resolución de controversias que permitan contribuir y atenuar esta situación actual que enfrentamos en la medida de poder finalmente lograr que los proyectos se ejecuten. Una de estas herramientas o mecanismos alternativos de solución de controversias vienen a ser los dispute board. ¿Qué cosa es un dispute board? Según la Cámara de Comercio Internacional, se puede definir como un órgano permanente que típicamente se establece con la firma o el inicio de la ejecución de un contrato a largo plazo para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desaveniencia que pudiera surgir durante la aplicación del contrato. En ese sentido, ¿no es cierto? Lo que termina pasando es que las partes otorgan poder, digamos, a los miembros del Dispute Board para que estos puedan involucrarse durante la ejecución de la obra y contribuir sobre todo a una prevención de disputas, pero también a la resolución de las mismas en la medida que se presenten. En este espacio se debe firmar un contrato tripartito entre las partes, vale decir el contratista y el contratante, y los miembros del Dispute Board, que generalmente pueden ser tres, puede ser también un miembro único, depende de algunas situaciones específicas, pero sobre todo en Perú en general, en los Dispute Board que actualmente se vienen implementando, generalmente están constituidos por tres profesionales. A su vez, independientemente del contrato que se ejecute, pues hay que adoptar unas reglas específicas que se deban implementar para poder gestionar el dispute board. Más adelante lo voy a mencionar con un poco más de detalle, pero podríamos encontrar que en nuestro país las reglas de procedimiento de los dispute board más empleadas son las que están relacionadas con la Cámara de Comercio Internacional, con un reglamento del año 2015, y también con las normas específicas que probablemente están incluidas en los contratos FIDI. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si vemos un espacio más amplio en el cual repasamos por un momento diversos mecanismos de solución de controversias, presentamos este gráfico en el cual vamos a poder observar que, y teniendo acá una línea en referencia a un menor tiempo y costo y por el otro extremo a un mayor tiempo y costo, diremos que inicialmente podemos hablar de la negociación, en el cual probablemente las partes directamente puedan tratar sobre algún tema específico, ¿no es cierto? Si es que nos vamos a algún mecanismo siguiente, podríamos hablar de la mediación y luego podríamos hablar de los dispute board, siendo conveniente en este caso poder
justamente hacer mención a dos funciones específicas que tienen los dispute board. Primero, la función preventiva, ¿no es cierto?, en el cual, la cual supone que el dispute board emite una recomendación, una opinión que no es de carácter vinculante, eh, como conclusión de una solicitud efectuada por ambas partes. Esto sin que haya habido una formalización todavía de la controversia, es decir, una actuación temprana, preventiva, antes que la controversia se formalice como tal. Por otro lado, la otra función de los dispute board es propiamente la función resolutiva, ¿no es cierto?, que consiste en emitir una decisión una vez que la controversia ya se ha planteado por alguna de las partes. Es muy importante poder visualizar ambas funciones. En muchos casos se puede malinterpretar o malentender que los dispute board están directamente vinculados a una función resolutiva. La función resolutiva es parte de los dispute board. Esencialmente, un dispute board tiene una función preventiva, siendo esta el objeto fundamental en cualquier proyecto. ¿Ok? Y luego, pues podemos encontrar otros mecanismos de solución de controversia, como por ejemplo el arbitraje, ¿no es cierto? Que sin duda tienen un tiempo mayor y un costo mayor en su implementación, ¿no? Esto, a grosso modo, como un resumen para poder ubicarnos en el espacio, digamos, a dónde estarían posicionados los dispute board. Ahora, ¿qué tipo de dispute board tenemos? Si vemos su vigencia, digamos, podemos hablar de dispute board permanentes, quiere decir que están de manera permanente acompañando la ejecución del proyecto desde su constitución hasta su finalización. Y hay otros dispute board que se conocen como ad hoc porque básicamente actúan en momentos específicos durante la ejecución del proyecto. Y si por otro lado vemos el tipo de output o salida que tiene el dispute board, podríamos hablar del dispute adjudication board, que emite una decisión de carácter vinculante, el dispute board que emite una recomendación y otro tipo de dispute board que combina los anteriores. En cuanto a los dispute board con los contratos de FIDIC, acá básicamente voy a hacer alguna referencia de lo que tenemos, ¿no es cierto? Como sabemos, pues tenemos implementados contratos gobierno a gobierno. En general, pues podemos encontrar algunos organismos públicos ad hoc que son creados en el marco de estos contratos o gobierno a gobierno o están integrados, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos encontrar a la NIN, antes a RCC o al proyecto especial de escuelas Bicentenario, ¿no es cierto? Podemos encontrar por otro lado directamente a entidades públicas, ¿no es cierto? Sin que se cree específicamente un organismo ad hoc, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud. En esos contratos gobierno a gobierno, una de las características es que se constituye una PMO, ¿no es cierto? Hay un servicio de asistencia técnica contratado, que precisamente es el objeto de los contratos gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Y en los casos que podemos ver ahora sucede en nuestro país, pues encontramos que se constituye unas PMO, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá podríamos hablar, como dije, de las escuelas del Bicentenario, de la misma Autoridad Nacional de Infraestructura, con una serie de proyectos que bajo el gobierno inglés se constituyó una PMO. Acá directamente podríamos hablar del caso de la carretera central, en el cual tenemos al gobierno francés que constituyó una PMO. En ambos casos, ¿no es cierto?, el espacio que se genera es el de un dispute board que usa, primero, el uso de contratos NECO-FIDIC y a partir de ello, en ese entorno, pues la implementación de contratos NEC o de un DAP o un DAAB, ¿no es cierto?, que es una, digamos, variante del Dispute Adjudication Board con énfasis en el avoidance, que es un espacio que FIDIC particularmente desarrollado con mucha intensidad. Podríamos hablar también de otros dispute board que aparecen en proyectos que son financiados parcialmente por organismos multilaterales y que precisamente estas entidades multilaterales exigen que se implementen contratos NECO-FIDIC
¿no es cierto? Y en el marco de esos contratos de COFIDI podríamos nuevamente encontrar la implementación de DAPS o DAADs, ¿no es cierto? Es otro espacio de actuación. Ahora, precisamente en la nueva ley de contrataciones del Estado, pues se ofrece esta posibilidad de que también se empleen contratos internacionales, como se ha mencionado, y seguramente podrán emplearse directamente ya en el marco de la nueva ley de contrataciones del Estado, cuando entre en vigencia, contratos de COFIDI o eventualmente otros que a su vez permitan la incorporación del uso de un DAB o un DAAD, ¿no es cierto? En los contratos NEC, actualmente ahora, por ejemplo, tenemos proyectos que están usando el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, y en los contratos FIDIC, en la versión 99, en muchos casos las normas de procedimiento, y en la versión 2017, el mismo contrato ya establece condiciones generales de contratación y procedimientos que se encuentran muy bien regulados y que forman parte de estos contratos. Y finalmente, eh, me voy a la... Finalmente, en esta lámina, la última la voy a dejar para la última parte. Aquí haré referencia, como había mencionado, que en los contratos NEC se firma un contrato tripartito entre el contratista, el contratante y los miembros del DAP, al igual que puede suceder en el contrato FIDIC. Y acá básicamente lo que hacía referencia es que los contratos DEC en general tenemos tres actores principales: las partes, contratista y contratante, y un supervisor de calidad. Y en los contratos FIDIC tenemos a las partes igualmente, pero tenemos una labor muy específica del ingeniero, que marca una diferencia entre lo que se conoce como supervisor de calidad en los contratos DEC y que tiene un impacto dentro de lo que propiamente sería la implementación de los dispute boards. Ok, bueno, con eso estoy dentro más o menos de los 10 minutos, y la última parte donde me refiero a las estrategias de gestión la voy a dejar ya para la parte final de la intervención de 3 minutos. Muchas gracias. Muchísimas Déjame gracias. compartir. Ya, ok, estoy ahí. Sí, ok. Bueno, como había mencionado hace un momento, en este espacio quisiera poder dar algunos alcances respecto a lo que sería la estrategia de gestión a implementar en un DAP, ¿no es cierto? Independientemente de que se trate de contratos NECOFID, pues sin duda hay temas de fondo que son comunes y que constituyen factores claves de éxito. En este contexto, pues mencionaré en primer término el conocimiento y experiencia. Es muy importante que los miembros que formen parte del DAP puedan contar con un conocimiento específico en lo que es materia del contrato, y además experiencia en la ejecución de obras. Todo lo que constituye aspectos referidos al project management, al construction management, sin duda van a ser de suma importancia para poder lograr ayudar a las partes precisamente en este objetivo esencial, que es la prevención de disputas, ¿no es cierto? En las reuniones mensuales o en las visitas a obra, en los espacios de interacción que se tenga, el conocimiento y experiencia van a ser sumamente relevantes para poder advertir, para poder identificar en forma temprana potenciales desacuerdos que puedan presentarse. Luego mencionaré el ambiente de confianza y colaboración. Es sumamente importante que el DAP pueda lograr una conexión con las partes desde un inicio. Es un factor clave de éxito el poder lograr un espacio de confianza y colaboración. En ese contexto, pues el uso de las habilidades blandas va a ser sumamente importante, ¿no es cierto? La capacidad de comunicarse de una manera eficiente, la capacidad de escuchar, de la empatía, todo lo que pueda estar vinculado a que pueda generarse este ambiente de confianza y colaboración, y las partes libremente puedan exponer los problemas o la situación del proyecto en el momento que corresponda. Luego haré mención, sin duda, a lo que está referido a la ética, la imparcialidad y la independencia. Los miembros del DAP en todo momento deben actuar bajo estos términos y dando sobre todo el ejemplo en lo que pueda corresponder. Eso ayuda muchísimo, además, ¿no es cierto?, a poder ganarse la confianza de las partes y a poder lograr que haya una colaboración y libremente puedan exponerse
problemas que puedan ir ocurriendo. Y un último aspecto a destacar es la disponibilidad de tiempo, que lo colocaban con este énfasis porque en muchos casos hay situaciones que hacen que los miembros del DAP puedan tener algunas restricciones de tiempo y eso puede limitar e impactar en los resultados que se pueda buscar como DAP, ¿no? Pueden haber miembros que tengan mucha experiencia, que tengan mucho conocimiento, pero si no le dan el tiempo necesario al proyecto, entonces difícilmente se va a poder lograr los resultados que se buscan. Entonces, en ese contexto, es muy importante que si como miembros de DAP firmamos el compromiso para poder disponer de tiempo, pues a lo largo de la ejecución del proyecto hagamos cumplimiento de ello y podamos estar en todo momento a disposición de las partes. Bueno, esto lo he querido presentar a modo de resumen, ¿no es cierto? Como considero factores claves de éxito en una estrategia de gestión del DAP y pues de esa manera lograr contribuir sobre todo a la prevención de disputas en los proyectos de diseño y construcción. Muchas gracias.